Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es John y es un enorme placer el estarlos acompañando en este webinar del día de hoy. Vamos a estar viendo nuevamente cómo podemos hacer estudios profundos con nuestras aplicaciones móviles. Ahora, antes de comenzar, es importante mencionar que las aplicaciones, tanto en tablet como en celular, tienen muchas semejanzas, tienen muy pocas diferencias, pero no te preocupes. Si en algún momento no llegas a encontrar alguna herramienta, ya sea por tu sistema operativo o ya sea por tu dispositivo, no te preocupes. Nuestro equipo Logos va a estar al pendiente para poder ayudarte con cualquier herramienta que necesites y que tal vez no encuentras o no ubicas en dónde está. Así que no te preocupes, nuestro equipo Logos está dispuesto a ayudarte con eso. También es importante mencionar que el software bíblico Logos está diseñado para usarse en el escritorio. Así que si quieres una herramienta mucho más poderosa y aprovechar al 100% toda la capacidad y todo el poder que tiene este software, definitivamente la mejor opción es en la aplicación de escritorio. Y sin embargo, en la aplicación móvil, en la aplicación para dispositivos móviles, podemos hacer un estudio bastante provechoso, un muy buen estudio con las herramientas que tenemos y seguimos desarrollando esas aplicaciones para que tengas cada vez más en estas aplicaciones. Así que, habiendo dicho esto, podemos comenzar. Si no tienes aún una biblioteca Logos, también no te preocupes, nuestro equipo Logos está para poder ayudarte a encontrar la mejor opción para ti, para tus necesidades, para tu ministerio, para lo que quieres lograr o los objetivos que tienes. Siempre hay una biblioteca Logos preparada para ti. Así que nuevamente en los comentarios mis compañeros van a colocarte los números a los cuales puedes comunicarte o puedes escribirnos por WhatsApp para poder encontrar la mejor opción para ti. Así que vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy. Con cómo podemos ocupar nuestra aplicación móvil para poder hacer un estudio provechoso. Si recuerdan, la última vez en la primera parte de esta serie de webinars, nos quedamos en hacer un bosquejo de la carta. Después de haberla leído muy bien, con mucho detalle, en diferentes versiones, vamos ahora a hacer un bosquejo de este libro. Y eso fue en lo que nos quedamos la sesión pasada. Para que no me estén viendo, escribiendo, yo ya tengo aquí preparado un bosquejo del libro. Para poder hacer este bosquejo, yo les recomiendo, si recuerdan ustedes, en estos 3 puntitos en la parte superior, si van hasta abajo en ver configuraciones, y todavía más abajo de esto, abajo de la opción que dice este recurso en texto de la Biblia solamente, ahí ustedes pueden devolverle, por así decirlo, a la Biblia los versículos. Si recuerdan, la última vez le quitamos los versículos, le quitamos el texto bíblico, no bíblico, perdón. Pero para poder hacer este bosquejo necesitamos los versículos. Entonces, para poder hacer este bosquejo hay que regresar a estos versículos. Yo te recomiendo que no regreses el texto no bíblico para que puedas tener, no estés, digamos, prejuiciado por las divisiones que hacen los traductores de la Biblia. Entonces, hay que leer esta carta ahora con los versículos y hacer estas separaciones, digamos, por temas, los temas grandes de este libro, como puedes verlo de este lado de mi pantalla. Aquí ya tengo un bosquejo por temas que me va a ayudar mucho a poder identificar mejor cuáles son los temas de los que trata este libro. Y coloco un título, digamos, muy general para recordar más o menos de qué se trata esta sección. Por ejemplo, Colosenses 1, capítulo 1, versículos 1 al 2 es el saludo. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8, acción de gracias. Colosenses 1, versículos 9 al 12, oración de Pablo por conocimiento y fortaleza espiritual. Entonces, de esta manera yo ya voy teniendo un panorama un poco más amplio de qué se tratan estas porciones. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo poder hacer estudios de pasajes, es decir, estas divisiones que hicimos en nuestro bosquejo. Ahora vamos a estudiar estas porciones del bosquejo que tenemos. Yo escogí Colosenses 1,
versículos 28 y versículos 29 para poder hacer este webinar, pero la idea es que tú vayas desde desde el primer punto de tu bosquejo hasta el último, ir en orden en toda la carta. Eso es un estudio muy, muy provechoso de una carta de la Biblia. Entonces es importante que tomemos eso en cuenta y saber que esa es la manera, digamos, correcta de poder estudiar un libro, una carta, una epístola de la Biblia. Y bueno, ahora, ¿cuál es el trabajo de estudiar un pasaje? Necesitamos, digamos, hacer un puente entre el antes y el ahora. Es decir, vamos a observar qué es lo que el autor de la Biblia ha plasmado en palabras en esta carta. En este caso estamos hablando de Pablo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? Y tomando en cuenta todo eso, de ese entonces podemos traerlo al ahora. ¿Cómo ahora podemos comprenderlo? Pensamos en cómo pudieron haberlo entendido las personas a las que Pablo escribió, pero ahora nuestra labor es poder comprender cómo eso aplica al ahora. Y para eso estamos haciendo este estudio de este pasaje. Dado que debemos tomar en cuenta el lenguaje, debemos tomar en cuenta la historia, la geografía, etcétera, etcétera, para poder comprender mejor este pasaje y poderlo traer a la hora. Ahora, la tarea de estudiar un pasaje, estamos hablando de tres cosas principales. Una es investigar el mundo del texto. La segunda es interpretar las palabras del texto para comprender mejor este pasaje. Y la tercera es implementar lo que obtuvimos de este texto. En otras palabras, la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar investigando el mundo del texto. ¿A dónde vamos a ir para poder investigar el mundo del texto? Si recuerdan, en la sesión pasada hablábamos de que nuestro mejor amigo para poder hacer este estudio es esta herramienta que podemos encontrar en la parte inferior, que es este librito como con una palomita, que es la enciclopedia bíblica. Vamos a dar clic ahí y se va a abrir nuestra enciclopedia bíblica. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a buscar, y bueno, esta es mi sugerencia, dos cosas importantes. Podemos buscar dentro del contexto geográfico, es decir, Colosas, o podemos buscar un poco más a fondo de lo que trata esta carta. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si buscamos Colosas. Aquí nos sale la opción de la ciudad de Colosas. Vamos a entrar ahí. Y aquí nos van a salir los recursos que hablan acerca de esta ciudad. Tenemos ese artículo clave del diccionario bíblico Lexham. Este artículo en realidad tiene muchísima información acerca de esta ciudad. Les recomiendo mucho leer este artículo del diccionario bíblico Lexham. Es muy bueno. Y si vamos más abajo nos vamos a encontrar con diccionarios que contienen diccionarios que están en nuestra biblioteca y que hablan acerca de la ciudad de Colosas. Podemos abrir algunos cuantos de estos para poder ir descubriendo un poco más del trasfondo de la ciudad, para comprender por qué Pablo dice ciertas cosas. Y cada cosa que vamos captando nosotros, cada cosa que vamos descubriendo, es importante ir anotándola. Las cosas que creamos que puedan ser importantes para este estudio de este pasaje, hay que irlas anotando para que no se nos vayan a olvidar. Definitivamente eso hay que hacerlo en nuestras notas dentro del cuaderno que habíamos hecho acerca de Colosenses. Ahora, si no es Colosas, simplemente buscamos Colosenses. Y nos va a salir Epístola a los Colosenses. Igual que la sesión pasada, aquí también podemos encontrar información para poder comprender mejor específicamente este pasaje. Seguramente muchos de ustedes ya para esta etapa, o por lo menos para estos pasajes, ya debieron haber investigado un poco más acerca de esta carta. Y tal vez, muy seguramente, entendiendo el contexto de la carta, fue un poco más sencillo el poder interpretar lo que Pablo está diciendo en estos dos versículos. Entonces,
si ya tienes información suficiente para poder interpretar estos dos pasajes, adelante. Si necesitas buscar más, también es muy válido. Y es mucho mejor tener la mayor cantidad de información posible, no para saturarte de información, sino información valiosa, información que consideras que te puede ayudar. No es tener información de más o tener información de menos, sino buscar la información necesaria para poder comprender este pasaje. Entonces, nuevamente, hay artículos clave que es del Diccionario Bíblico Lexham. Tenemos incluso hasta pasajes claves, como lo vimos en la ocasión pasada. Y también tenemos aquí más material que hablan acerca de esta carta. Desde diccionarios hasta libros o comentarios exegéticos, comentarios teológicos que nos pueden ayudar a comprender mejor este pasaje. Ahora, yo quiero hacerte una sugerencia. Antes de adentrarte a algún comentario de la Biblia, te sugiero que primeramente tú busques información de esta carta para poder interpretarla mejor y que lo último, digamos, de tu estudio sea con un comentario. Lo que tú haces con el comentario bíblico es cotejar lo que tú interpretaste con la interpretación de otros estudiosos. No es basarte únicamente en lo que estos estudiosos han dicho, sino realmente adentrarte tú a la palabra de Dios, que tú hagas este estudio de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ir un poquito más adelante a ver cómo podemos adentrarnos un poco más al estudio de este pasaje, para que posteriormente, digamos, en la etapa final de la interpretación de este pasaje, entonces podemos consultar algunos comentarios para cotejar la información que nosotros tenemos. Ahora, volviendo al versículo, hicimos esta investigación, volvemos a nuestro pasaje. Y yo he recolectado esta información en este mismo cuaderno, y aquí tengo la información de trasfondo. Estos rubros, digamos, son los que consideré importantes para poder tener un panorama un poco más amplio de este pasaje. Y bueno, no solo del pasaje, sino de la carta en general. Recuerden que estamos haciendo este estudio porción por porción del bosquejo que hicimos. Tenemos aquí autor, tenemos el lugar de la escritura, fecha de escritura, receptores, lugar de receptores o donde residen los receptores, y el propósito de esta carta. Esto nos da un poco más de luz para poder comprender mejor esta carta y especialmente los versículos que estamos estudiando. Tenemos aquí que el autor es Pablo y Timoteo, y lo podemos ver en la misma escritura. Que el lugar de escritura, y nos lo dan algunos artículos que tal vez pudimos ahí investigar acerca de esta carta. Lo encontramos, dice que, y muchos estudiosos dicen que probablemente haya sido desde la prisión, y más probablemente haya sido en Roma. Algunos tienen diferentes opiniones, sustentan sus opiniones, pero la gran mayoría coincidió en que es más probable que fue en Roma. La fecha aproximada, en dado caso de que sí haya sido en Roma, fue en el año 60 después de Cristo. Y mucho tiene que ver la falta de información, digamos, por ejemplo, un hecho importante que sucedió en estos primeros 100 años fue la destrucción del templo en el año 70. Entonces, muchos de ellos consideran que incluso la falta de información acerca de esto, de mención acerca de este tema, para los judíos, que es un tema importante, probablemente aún no había sucedido. Entonces, muchos empiezan a observar estos hechos históricos que tal vez Pablo pudo haber mencionado, cosas importantes, etcétera, y empiezan a llegar a conclusiones. Definitivamente, algunos de nosotros tal vez no tenemos estudios tan profundos o no nos hemos metido de manera tan profunda para poder hacer una investigación de esta índole, ¿no? Entonces, echamos mano de lo que estos hombres también investigaron, del trabajo que han hecho y que seguramente es el trabajo de sus vidas. Entonces, observamos eso para poder captar esta información. Ahora, los receptores, lo sabemos, es la iglesia en Colosas. Y aquí algunos datos interesantes respecto a el lugar donde residen estos receptores, que es Colosas. Colosas está al este de Éfeso, está cerca de Hierápolis y de la Odisea. Dos ciudades que son muy importantes, que de hecho eran más importantes que Colosas. Y también encontramos
que Éfeso, Hierápolis y Laodicea, como lo mencionábamos, eran ciudades importantes que eran parte de una ruta comercial, una ruta muy frecuente comercial entre Antioquía y la costa este que está hacia Éfeso y pasa a través de Apamea y Colosas. Es decir, estamos hablando de que Colosas se encuentra a la mitad de una ruta comercial importante. Entonces, definitivamente, sabiendo esto, podemos darnos cuenta que muchas ideologías que vienen del este al oeste se venían como a colisionar en ciudades como Colosas, y que estos viajes tan largos definitivamente eran viajes de días. Entonces, muy probablemente muchos de estos comerciantes que viajaban tal vez se quedaban en Colosas por 1 o 2 días para poder aguantar estos viajes tan largos. Entonces, podemos entender por qué Colosas tal vez era una ciudad tan atacada por tantas ideologías o por tantas religiones o por tantas ideas falsas, espiritualmente falsas. Entonces, por eso es importante entender un poco de la geografía del lugar. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Y estamos hablando del propósito general de esta carta. 1, prevenir a los colosenses para que no vuelvan a su antigua vida, responder a la llamada herejía colosense, dirigir la atención a la supremacía de Cristo, realzar el prestigio de su fiel ministro Epafras y enfatizar entre los colosenses las virtudes cristianas. Podemos encontrar estos propósitos a lo largo de toda la carta. Ahora, con este trasfondo podemos adentrarnos a interpretar los pasajes. Nosotros hemos tomado estos 2 versículos, 28 y 29 del capítulo 1. Y tenemos que dice lo siguiente: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Yo le estoy leyendo de la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Investigamos el mundo de este texto. Y tomando en cuenta el trasfondo, tomando en cuenta lo que ya hemos investigado de esta carta, podemos entender tal vez un poco por qué Pablo está haciendo un énfasis en cuanto a la enseñanza, en cuanto al hombre perfecto en Cristo, en cuanto a el trabajo, esforzándose según el poder que obra poderosamente en Pablo, en este caso él hablando. Tal vez podemos comprender algunas cosas con el trasfondo. Ahora, vamos a investigar las palabras de este texto. Tal vez hay palabras en el texto que no comprendemos en su totalidad, y tal vez si no tienes estudios en griego, o tal vez no tienes alguna herramienta en griego que te pueda ayudar, tal vez un libro, etcétera, o un interlineal, tal vez sea un poco más difícil el poder investigar algunas palabras. Ahora, con Logos, esto es un poco más sencillo, el poder hacer esta investigación de palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mientras vamos leyendo, hay que escoger las palabras que tal vez no comprendemos. Por ejemplo, con estos 2 versículos, las palabras que normalmente me he topado, que algunas personas tienen dudas, son, por ejemplo, amonestando. A veces no entendemos muy bien qué significa amonestando, o incluso la palabra perfecto, que es una palabra que llega a malentenderse o malinterpretarse en el contexto de este pasaje. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice perfecto? Vamos a ver entonces a qué se refiere esto. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar este versículo en la parte de hasta arriba de nuestra pantalla. Como aquí puedes verlo, el versículo 28, ¿para qué? El buscador de nuestra herramienta se va a posicionar en el versículo 28, como pueden ver aquí, Colosenses 1:28. Ahora vamos a ir a estos 3 puntitos para desplegar el menú. Y aquí arriba, si se pueden dar cuenta, tenemos Colosenses 1:29. Queremos el 28. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con la flechita hacia atrás para que se salte al versículo anterior. Ahora ya tenemos Colosenses 1:28, que es el que queremos estudiar. Ahora, ¿a dónde vamos a ir ahora? En este mismo menú vamos a encontrar la herramienta análisis de texto. Esa es la herramienta que estamos buscando. Vamos a entrar aquí. Va a abrir un panel nuevo.
Y aquí tenemos algo, una herramienta increíble. Esta herramienta nos está colocando libros de griego, aparato para el griego del Nuevo Testamento, aparato crítico del Nuevo Testamento. Pero nuevamente, si tal vez no puedes adentrarte en el texto griego, digamos, puro, por así decirlo, esta misma herramienta nos ayuda a poder comprender un poco mejor e ir un poquito más allá. ¿Cuál es la sección que vamos a ocupar? La sección de palabra por palabra. Vamos a cerrar los otros dos, que es de aparatos y visualizaciones, y nos vamos a quedar el de palabra por palabra. Esta herramienta es increíble porque precisamente palabra por palabra nos va definiendo del griego al español e incluso hasta en inglés qué significa esta palabra. Por ejemplo, ahora vamos a buscar las que estamos, de las que estábamos haciéndonos esta pregunta de qué significa. Amonestando. Aquí está. En griego, pueden verlo aquí, en el abecedario griego, e incluso en su transliteración. Neotheuntes, que es la palabra en griego. Aquí nos está diciendo, o lo está definiendo de esta manera, amonestar, instruir. Ok, ya sabemos qué es amonestar. Es la manera en que se está traduciendo en esta versión, que es la NBLA. Pero también tenemos instruir. Interesante, tenemos un concepto tal vez un poco más amplio de qué significa amonestar. Si vamos un poco más abajo, tenemos la concordancia manual y diccionario. Aquí nos dice dar buenos consejos, amonestar. Tenemos dos palabras además de amonestar que nos pueden dar un panorama un poco más amplio, que son instruir y dar buenos consejos. ¿Por qué es importante ver esto? Tal vez algunos han entendido amonestar como castigar a una persona o amonestar en cuanto a regañar a una persona. Pero cuando vemos esta palabra desde la palabra en griego o las definiciones en griego, que es la manera en la que los escritores, y vamos a decirlo de esta manera, el pensamiento que tenía Pablo al usar esta palabra era esta. La instrucción y el dar buenos consejos, ser buenos consejeros. Entonces es importante que notemos esto porque no se trata de lo que yo entiendo, sino lo que realmente Pablo está diciendo. Entonces aquí Pablo está usando esta palabra para decir amonestando a todos los hombres, que tiene que ver con el hecho de proclamar a Cristo. Entonces proclamamos a Cristo amonestando a todos los hombres, es decir, instruirlos, dar buenos consejos, no regañar, no castigar. De esto se trata la amonestación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto que acabamos de encontrar? Regresemos a nuestra Biblia. Vamos a subrayar esta palabra que es amonestando. Y vamos a hacer una nota al respecto. Abrimos las notas y vamos a colocar en esas notas lo que significa esta palabra. Y vamos a colocar instruir y dar buenos consejos. Para que la próxima ocasión que nosotros regresemos a estos versículos, tengamos esta nota acerca de lo que significa esta palabra de amonestar. Y si se pueden dar cuenta, junto a la palabra nos ha aparecido este cuadrito amarillo de que ya tenemos una nota escrita aquí. ¿Cuál era la otra palabra? Perfecto. Regresemos a nuestra herramienta y vamos a buscar la palabra que es perfecto. Esta palabra, por cierto, pueden encontrar un post en las redes sociales que nuestro equipo luego se hizo al respecto, para comprender un poco el trasfondo. Ahí explican un poco esta palabra, se los recomiendo que lo busquen. Aquí está, la palabra perfecto, que es teleion. Esta es la palabra en griego. Ahora, ¿qué significa teleion? Algunos han interpretado esta palabra como que no hay ningún error, no tiene ningún error, no tiene ninguna clase de pecado, y hay que investigar un poco el trasfondo de esta palabra para poder saber cómo se está usando. Y aquí esta herramienta nos está dando un poco más de perspectivo panorama respecto a lo que significa esta palabra. Por ejemplo, podemos ver aquí que nos está diciendo que teleion, sabemos que se traduce como perfecto, pero también nos está diciendo genuino, completo, maduro.
En la concordancia Manual y Diccionario dice perfecto, adulto o iniciado. Y chequen lo que dicen incluso las traducciones ahora también en inglés. Se las voy a decir traducidas para que puedan comprenderlo. En esta parte de acá, donde dice LTW. Perfecto, maduro, completo, iniciado, totalmente desarrollado. Muy interesante porque entendemos ahora que perfecto no significa que no haya ningún error, sino estamos hablando de alguien que es maduro, de alguien que se ha desarrollado, de alguien que está completo. ¿En quién? En Cristo, por supuesto. Entonces, vamos a regresar ahora a nuestra Biblia. Vamos a subrayar la palabra perfecto, vamos a hacer una nota al respecto y vamos a colocar que esto significa maduro, completo, totalmente desarrollado. Entonces, esto nuevamente nos va a ayudar a que posteriormente, cuando regresemos a estos versículos, ya sea porque lo quieres compartir con alguien, tal vez vas a dar un mensaje en tu iglesia, tal vez quieres compartirlo con tus hermanos o en un grupo pequeño, etc., vas a encontrar estas pequeñas notitas que te van a ayudar a poderlo compartir de manera más correcta, por así decirlo. Entonces también se nos hace nuestra nota junto a esta palabra y tenemos este estudio de palabras que nos ayudan a comprender mejor nuestro pasaje. Ahora, ¿qué más vamos a hacer para poder hacer este estudio de pasajes? Para poder ampliar un poco más el significado de las palabras en los versículos, también podemos hacer algo más. Tenemos estos dos versículos nuevamente. Vamos a ir a desplegar nuestro menú y ahora vamos a abrir la guía de pasajes. Ahora, en esta etapa, ahora sí vamos a adentrarnos un poco más en los comentarios. Al hacer este estudio de palabras, al estudiar un poco el mundo del texto, ya podemos hacer de alguna manera cierta interpretación de este pasaje. Ahora, lo que nosotros hemos interpretado con lo que hemos estudiado, ahora vamos a cotejarlo con lo que otros han estudiado. Entonces, en esta guía de pasajes, la primera sección que nos aparece es de comentarios. Como pueden darse cuenta aquí, mi biblioteca tiene varios comentarios de los cuales puedo escoger. Y no es necesario ir a todos, sino escoge uno o dos comentarios y tal vez los comentarios en los que tú más confías para poder cotejar que lo que tú has interpretado sea lo correcto, sea lo que realmente el pasaje está diciendo. Y es bueno que cotejes con dos comentarios, porque aquí tenemos dos perspectivas de dos teólogos, dos estudiosos de la Biblia, que también han hecho una labor más profunda para poder estudiar el pasaje. Entonces, cotejas lo que tú has estudiado con lo que estos hombres han dicho. Y si tal vez encuentras discrepancias, es muy sano que trates de indagar un poco en el por qué este autor llegó a esa conclusión. Eso es muy sano porque también te ayuda a ti a poder tener ¿cómo decirlo? A poder también tener, digamos, las herramientas correctas para poder también llegar a ciertas conclusiones. Tal vez te das cuenta de la manera en que este autor dirigió su estudio y tal vez tú quieras imitar esa manera en que él llevó su estudio, lo que consultó, tal vez algunas cosas que él tomó de otros libros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes también imitar esa metodología que siguió este autor o no. Tal vez es demasiado complejo para poder hacerlo, pero tenemos ya este comentario que nos puede ayudar a cotejar nuestra interpretación. Ahora vamos a implementar. Vamos a aplicar este texto. Vamos a regresar a nuestras notas y a nuestra Biblia. Y nuevamente yo ya tengo aquí el trabajo del texto, la implementación de este texto.
esta es la parte en la que estamos ahora aplicando lo que hemos estudiado de este pasaje. Y estos son, digamos, los rubros que te ayudarán mucho para poder tener una mejor aplicación. Si recuerdan, en un principio les había comentado que es necesario hacer estudiar primeramente el entonces para poder traerlo al ahora. Y cuando hacemos esta aplicación es necesario tomar en cuenta el entonces para traerlo al ahora. Entonces, ¿cuál es la interpretación temporal de entonces? Como pueden verlo en mis notas en esta parte de acá. Tengo estas notas sencillas para poder avanzar rápidamente. Tenemos esto. Dice, Pablo le dice a los colosenses que den buenos consejos a todos los hombres y les enseñen a los demás con el fin de guiarlos a crecer y desarrollarse espiritualmente. Es, digamos, la interpretación temporal de entonces, resumida de estos dos versículos en específico. Ahora, es importante que de lo que captamos de estos dos versículos tengamos también en mente los principios atemporales, que son los que nos van a ayudar a conectar el entonces con el ahora. ¿Cuáles son los principios que Pablo nos está hablando en estos dos versículos? En este caso tenemos 3. Proclamar a Cristo edificando a nuestros hermanos. El trabajo del ministerio tiene como fin el crecimiento y el desarrollo de nuestros hermanos, y Dios nos energiza y capacita para la labor del ministerio. 3 principios que podemos aplicar a nuestro ahora. Entonces, como se los he dicho anteriormente, ahora que sabemos esto, cómo hemos de vivir, vamos a aplicarlo de manera actual. Entonces, con estos principios, ahora tengo que pensar cómo puedo aplicar estos principios a mi vida, cómo puedo aplicar esos principios a mi ministerio, a mi rol como esposo, como padre tal vez, etcétera, etcétera. Tenemos aquí 2 de las que puedo compartir con ustedes. Una, enfocar mi ministerio en el crecimiento espiritual de la iglesia y no en el crecimiento en número. Esto, créanme, cambia muchísimo la perspectiva de un ministerio. Hay algunos ministerios que están tan enfocados en cuanto al crecimiento en número que se olvidan del crecimiento espiritual. Pueden ser miles de personas, pero sin un crecimiento espiritual. Y aquí lo que estamos viendo en la palabra, que lo importante no es el número, sino el crecimiento espiritual. Entonces, enfocar mi ministerio en el crecimiento espiritual de la iglesia y no tanto en el crecimiento en número. Eso puede incluso ser una consecuencia del crecimiento espiritual. También tenemos este segundo punto. Ayudar a mi equipo del ministerio o de la iglesia a ser intencionales en enseñar, no para adquirir conocimiento únicamente, sino guiar y ayudar a la iglesia a llevar ese conocimiento a un cambio de carácter y dependencia al Señor. Son cosas importantes que se pueden aplicar en nuestros ministerios y de los que estos 2 versículos nos están hablando el día de hoy. Así que de esta manera es en que podemos hacer esta interpretación del pasaje, la manera en que podemos estudiar este pasaje con las herramientas que Logos nos brinda. Y como se darán cuenta, son herramientas muy buenas, son herramientas que pueden ser de mucha bendición para tu estudio personal. Y te lo puedo decir, para mí han sido una gran bendición para hacer este tipo de estudios. Así que yo quiero invitarte a que te adentres en el mundo Logos para que puedas también tener esas herramientas a tu alcance, poder hacer esos estudios profundos. No es necesario el ser teólogos, no es necesario el tener años estudiando una carrera en teología, una maestría en teología. Tenemos herramientas muy buenas para poder adentrarnos en la palabra de Dios. También es bueno que lo hagamos en compañía de personas que tal vez tienen más experiencia que nosotros en esto de estudiar la palabra de Dios, pero eso no quita que nosotros podamos hacer de manera personal un estudio provechoso y podría decir incluso hasta profundo de la palabra de Dios. Entonces, quiero invitarte a que también hagas este estudio, y yo espero que conforme estamos haciendo estos estudios, tú también lo estés haciendo en casa y que realmente esto sea de mucha bendición para ti. Yo espero que de verdad
al momento de estudiar un libro completo, una carta completa, te encuentres con el Señor también en este estudio. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y pues nuevamente quiero invitarlos a que si tienes dudas de tal vez qué biblioteca puede ser mejor para ti, nuestro equipo Logos está dispuesto a poder ayudarte a encontrar la mejor opción para ti. Desde nuestra biblioteca Fundamentos hasta nuestra biblioteca más completa, que es la Platino. Tenemos una gran gama de posibilidades y nuestro equipo Logos puede ayudarte a encontrar cuál es la mejor opción para lo que tú deseas de tu ministerio y los objetivos que tú tienes para tu crecimiento espiritual y personal. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es John y nos vemos en un siguiente webinar que será la tercera parte de este estudio que estamos realizando. Veremos la manera en la que podemos hacer estudios de temas en específico con con la aplicación móvil del software bíblico Logos. Que tengan una excelente tarde y que Dios les siga bendiciendo mucho.